Saludos, buenas tardes, bienvenidos al marcador de hoy martes. Como cada martes vamos a repasar todo lo que ha dado de sí el fin de semana, que han sido muchos partidos, muchos resultados y como siempre mucho fútbol base en los distintos clubes de nuestra ciudad. Vamos a empezar como siempre por el Écija Club de Fútbol, por el senior, una derrota más, tristemente tenemos que contar derrota en Sevilla frente al San Roque Balompié por 3-1, resultado que fue empate a 1 hasta los últimos 15 minutos. A partir de ahí vino el segundo y el tercer gol y bueno, una vez más pues otra derrota más, es la sétima seguida y bueno, situación preocupante, ya que es verdad que quedan muchos partidos, pero el equipo no da síntomas clasificatoriamente hablando de salir de los puestos de abajo, y la semana que viene pues va a tener un partido complicado con el Atlético Central, que es el líder, y bueno, esperemos que pronto vuelva la dinámica de las victorias, porque la verdad que el equipo que dirige Julio Sánchez pues ha cogido una senda en cuanto a derrotas peligrosas, ¿no? Ya lo comentamos, San Roque Balompié 3, Écija Club de Fútbol 1. En cuarta andaluza juvenil, el equipo celeste perdió por 7-3 en Montellano. El cuarta andaluza cadete empate a 1 en Marchena frente al Club Deportivo Futuro Marchena. El infantil A descansaba esta jornada y el infantil B era goleado en Utrera por 9-0 por el Club Deportivo Utrera A. Pasamos al Club Deportivo Écija Ciudad del Sol. Hablamos del cuarta andaluza juvenil, el equipo A de los juveniles del Club Deportivo Écija Ciudad del Sol ganó 2-1 frente a Avenida Balompié, se pone líder de la competición. El equipo de Rafa, el otro juvenil de Joseba, perdía por 0-1 frente al Club Deportivo Pedrera. Y en cuanto a los cadetes, el Écija Ciudad del Sol, el A empataba 1 aquí en casa frente al Recreativo Alcosa, y el equipo de Manolo Sanz pues ganaba 1-12 frente al Club Deportivo Padre Pío B. En cuanto a los infantiles, victoria amplia del equipo de Juan Laguna por 10-0 frente a Portaceli B, y el equipo del infantil B pues perdía aquí en casa frente al Estepa Industrial por 1-2. Pasamos a la Unión Deportiva Gitana, que esta semana tenía enfrentamiento aquí en casa en el Polideportivo Municipal del Valle. Victoria frente a Badalatoso por 4-2. Y en cuanto al fútbol sala, en el partido digamos estrella de la jornada, el Club Deportivo Amigo del Deporte empataba 0 frente a Bujalance en una muy buena imagen del equipo de José Antonio Lai, que pudo perfectamente llevarse los 3 puntos, ya que tuvo distintos disparos al poste y las ocasiones más claras para haber sumado de 3 en 3 en este partido, y se saldó con un empate a 0 que bueno, hace que por lo menos no se escapen los puntos, la totalidad de los puntos de aquí del Polideportivo Municipal del Valle. En cuanto al segundo andaluza juvenil, el juvenil del Club Deportivo Amigo del Deporte pues sigue sumando victorias, 0-14, ganó en San José de la Rinconada frente al Club Deportivo San José Fútbol Sala, y sigue su transcurrir invicto en la categoría. Pasamos al Club Deportivo Écija Veterano, el Écija Veterano que reanudaba la competición, ya que la semana pasada descansó, ganaba aquí en casa por 2-0 frente al Carmona Veterano en un partido en que pronto se adelantaron los de José Antonio López, y a partir de ahí pues todo fue más fácil, y al final un 2-0 que después de una serie de empates le aupa ahí en la zona de arriba, en la zona en la que hay varios equipos y que va a disputar sin ninguna duda el poder ser campeón de esta Liga Campiña Sur. Vamos a pasar ya ahora sí al Club Deportivo Fútbol Aficionado de Écija. En cuanto a la fémina, en categoría senior, empate a 1 de las chicas de Antonio José Pedraza en Utrera. En cuanto a las infantiles, empataban también a 1 aquí en casa frente a Valencina Fútbol Club. En cuanto a las alevines, descansaban. Y en los equipos masculinos, el segundo andaluza alevín, que juega, como sabéis, la segunda fase para evitar el descenso, importante victoria de los de Pablo Pedraza por 6-2 frente a Olivarense. En cuarta andaluza alevín, victoria
en Utrera frente al Club Deportivo Cantero 3 por 1-3, y en segunda andaluza Benjamín, victoria también de Francis Gómez por 3-2 en esta segunda fase para aspirar a campeonar este torneo frente a Pablo VI en este importante partido. En cuanto a la Escuela Municipal de Fútbol, pues había programadas 2 actividades, la Liga Comarcal, que se debería haber disputado el sábado, y la Liga Educativa igualmente, pero por las previsiones meteorológicas se suspendió, y bueno, os tendremos informados de cuándo se juegan estos partidos. Ahora sí, simplemente a modo de programación, comentaros que el martes se juega partido de Liga Comarcal adelantado entre la escuela de Écija y la Escuela Municipal de Écija y el Rubio. El partido será en categoría Benjamín y Alevín a las 5 de la tarde, y eso en cuanto a jornada intersemanal y actividad intersemanal que tiene la Escuela Municipal de Fútbol. Vamos a hacer un breve alto, vamos a tener protagonistas en nuestra sección de salud y deporte, y en unos momentos volvemos. Pues seguimos en esta segunda parte del marcador de hoy martes con protagonistas en esta sección de salud y deporte. Ya llevamos algún tiempo que no lo hacíamos, volvemos con ella. Como bien sabéis, sección patrocinada por Clínica Fran Serrano, y tenemos hoy aquí a mi izquierda Omar Ojeda, fisioterapeuta de la Clínica Fran Serrano, que nos va a hablar hoy de primeros auxilios. Omar, muy buenas. Buenas, Antonio. ¿Qué tal? ¿Estás por aquí? Muy bien, estupendamente. Un ratito, a ver si os podemos ayudar en algo, ¿no? Vienes a hablarnos, Omar, de primeros auxilios. Siempre enfocamos estas charlas para el público más joven, digamos, el que tenemos principalmente en la Escuela Municipal de Fútbol, en el Club Deportivo Funcional, el fútbol base en general, y sobre todo también a niños que practican deporte, sobre todo a nivel escolar, ¿no? Omar, en cuanto a los primeros auxilios, digamos que es muy amplio el concepto, pero vamos a intentar ceñirnos a lo cotidiano, lo que hoy en día tiene más frecuencia, sobre todo para los educadores y entrenadores, y que se encuentran más a diario. En cuanto a primer auxilio, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que se suelen dar en niños de una edad que estamos hablando entre 4 y 16 años aproximadamente, en que es verdad que también hay juveniles que van hasta 18 años? ¿Y cuáles son las lesiones, si no las lesiones, sino lo más frecuente que se encuentra de cuando saltamos al campo, efectivamente, ¿no? Digamos, eso es lo que yo creo que sería interesante de recalcar. Pues como deporte de contacto que es el fútbol, cualquier traumatismo, eso sin ningún tipo de duda. Dentro de los traumatismos, pues bueno, se entiende que en niños que prácticamente son de goma, que prácticamente no tienen lesiones, hay algunas veces que nos llevan algún sustillo de más, pero normalmente son traumatismos que quedan en eso, en un golpe, en un edema, en un moratón, y ya está, ¿no? Después otras veces nos encontramos con cosas un poquito más fuertes, como que ha podido aparecer alguna fractura por estrés, o alguna fractura por el típico golpe, ¿no? Traumatismo gordo y demás. Pero bueno, dejando a un lado eso, yo creo que nos tenemos que intentar centrar en las principales actuaciones que hacéis vosotros, ¿no? O que hacemos nosotros. Lo que pasa es que en este caso nosotros no estamos en contacto directo en los primeros auxilios, en la primera atención que se le presta a un niño, así en la escuela. Nosotros nos lo traen los papás y la mamá ya cuando ya tienen la lesión, cuando no saben qué tienen. Entonces sí que por ahí yo creo que deberíamos de intentar ver, por ejemplo, vosotros como educadores, como profesionales y entrenadores, de qué disponéis a la hora para poder atender a un niño en primera instancia, ¿no? Cuando se produce este traumatismo o esta lesión.
Esa iba a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué, digamos, los educadores, entrenadores tienen que tener en cuenta a la hora de saltar un campo? Lo que lleva después de cualquier golpe, cualquier choque o algo, ¿cuál es el protocolo, cuál es la forma de actuación? Sé que estos educadores han tenido unos cursos, han tenido, digamos, una formación, pero siempre es bueno recordarlo. Bueno, obviamente cuando se hace la típica formación de primer auxilio, que yo creo que habréis recibido prácticamente todo y que cada día se sabe más por suerte, que para mí esto yo creo que debería de estar en la escuela como educación primaria, porque esto es muy importante, siempre se utiliza y se lleva a cabo la conducta PAS, ¿no? Que yo creo que esto a lo mejor quizás te sonará, que es prevenir, avisar y socorrer, siempre en cualquier situación de traumatismo, de cualquier historia. En el fútbol, enfocándolo al fútbol, lo de prevenir un daño mayor y tal, no, porque el niño estará ya en el suelo, avisar, pues todo el mundo ha visto que algo le ha pasado al niño, vamos a salir corriendo, vamos al tema de socorrer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero para llegar al sitio, o sea, lo primero cuando lleguemos al sitio tendremos que valorar ante qué nos enfrentamos. Y ahí es donde tenemos que saber también las herramientas de las que disponemos. Entonces, si te parece, antes de desglosar un poco ese socorrer y esa parcela, vamos a ver de qué herramientas disponemos, porque claro, no se trata de que yo soy el entrenador, veo a un niño en el suelo y voy para allá, sanita y ya está curado, aquí no ha pasado nada, ¿no? Hay veces que es un poco más fuerte y tenemos que estar preparados ante esta situación. Por eso mi pregunta es, ¿todos los equipos disponen de un botiquín al que se puedan acoger? Normalmente hay un botiquín en el que está preparado con primer auxilio, lo más, digamos, fundamental para socorrer, el traumatismo, heridas y demás, y en los equipos federados a pie de campo está, a lo mejor en la escuela a nivel de módulo lo tenemos aquí en las instalaciones, pero lo tenemos a la vera. Eso es lo que tenemos que intentar siempre, disponer de un botiquín de primeros auxilios, que ahora especificaremos un poco qué componente debería de haber, porque es importante tenerlo ahí in situ, porque no sabemos ante qué nos vamos a enfrentar. Ya te digo, estamos con niños pequeños, que normalmente es el golpe, venga, levántate chiquito, ¿puedes? Sí, pues a correr, no, siéntate ahí un ratito y le aplicamos frío, ¿no? De ahí también tendremos que sacar otras cosas, pero bueno, vamos a centrarnos, por ejemplo, en el botiquín. ¿Qué tiene que tener un botiquín? Muy importante saber qué es cada cosa, porque y saber cuándo aplicarla, porque hay veces que sabemos que hay frío, pero ese frío cuándo hay que aplicarlo, cuándo no, o cuándo hay que poner... En base a eso, te voy a cortar, perdona que te corte, para que no se me olvide. Sí. ¿Sabes qué haría? Yo quitaría de todos los botiquines el reflex. Y reflex, si nos ve, nos matará. Pero quitaría de todos los botiquines el calor, ¿vale? Porque siempre, todo el mundo, la inercia es coger reflex y echar reflex en el sitio. Reflex o la cremita X que sea de calor. El calor hay que quitarlo del botiquín. El calor no es una medida de primer auxilio, una medida de primera actuación, es todo lo contrario. El calor produce vasodilatación en la zona sobre la que lo echamos. Y si estamos en una zona edematizada, vamos a aumentar el edema en las primeras horas. Entonces, precisamente necesitamos un spray de frío, ¿vale? Eso es primordial. Y en caso de no haber spray de frío, pues la típica bolsita de hielo o hielo picado o frío, cualquier historia de esta de col que se pega y se rompe y sale frío, ¿no? Eso es prioritario, o sea, quitar y desbancar el calor como medida de primera actuación. Ya habrá tiempo para poner calor si después lo recomiendan los profesionales o quien lo tenga que recomendar. Pero primera medida, quitar el calor. Y siempre utilizar frío. Así no nos vamos a equivocar. Normalmente traumatismo, golpes incluso roturas musculares, que no lo sabemos. ¿No? O incluso calambres o incluso dolor muscular. Primera actuación, frío. Siempre. Y ya habrá tiempo después. Porque el frío va a cortar en primera instancia, es un primer auxilio para esa inflamación, ¿vale? Cuando, Omar, echamos ese frío, ¿cuál es el efecto que hace rápidamente a esa zona? Todo lo opuesto a lo que hace el calor. El calor hemos dicho que produce vasodilatación, pues en este caso el frío produce vasoconstricción y lo que hacemos es disminuir la inflamación, disminuir la aparición de edema y disminuir la acumulación de líquido en torno a la zona inflamada, que es lo importante en una lesión. ¿Vale? Eso, y por supuesto, ningún tipo de spray o crema se echa en una herida. Hay que valorar primero, ¿vale? Vamos a proteger esa zona y no vamos a hacer un daño mayor, porque esos sprays conllevan una serie de cosas que en una herida produce la de Dios. Hay una cosa que sobre los traumatismos no hemos hablado, sobre todo que hay que tener tranquilidad, porque tú sabes que sobre todo en niños más pequeños se ponen muy nerviosos, no solamente ya el niño, sino el padre que está afuera o la persona que directamente le toca algo, y sobre todo el educador lo primero que tiene que estar es muy tranquilo y examinar bien lo que tú decías
ahí volvemos entonces a donde nos hemos quedado. Bueno, en el caso del botiquín, pues yo incluiría, voy a decirte algunas cositas que sería fundamentales tener, ¿no? Hemos dicho, vamos a quitar el calor, vamos a meter el frío, un spray de frío, que los hay, también hay muchos. No vamos a decir marca, porque no es el caso, pero hay muchos y no tiene por qué se refleje el calor. Eso hemos dicho que lo vamos a quitar. Para los que nos entiendan nuestros telespectadores, cuando vemos partidos, sobre todo de primera, y echan un spray y sale como un humillo por arriba, ese es el spray de frío. Ese es de frío. Para que lo entiendan un poquito. Ese no es el reflejo el típico de calor que nosotros pensamos. Cuando esos oficios entran en el campo y echan ese spray, ese es el spray del que estamos hablando. Siempre es ese. Vale, pues en el botiquín tendríamos que llevar algo desinfectante para las heridas, que ahora iremos en profundidad a las heridas. ¿Qué solemos llevar? Esa es una cosa que también suele haberlo en todos los botiquines, que habría que cambiarlo por otra cosa. Suele ir el betadine, ¿verdad? Pues el betadine habría que cambiarlo por cloresidina. La cloresidina es la típica cristalmina. Eso que se echaba con el dosificador. Toda la vida, porque antes se echaba eso. Pues eso es lo suyo. El betadine es más una solución quirúrgica para utilizar en quirófano porque pinta. Y saben cuando pasan con el algodón dónde está y dónde van a actuar. Pero eso se utiliza sobre piel limpia y sobre piel a desinfectar, pero piel que no ha tenido ningún daño ni ninguna abrasión. En piel que haya tenido daño y abrasión, lo ideal es cloresidina, porque es mucho más efectiva que el betadine para la infección. Eso sería interesante también saberlo. El tema de las vendas, ¿no? Un vendaje que a mí me gusta, todo el mundo suele tener vendas elásticas, ¿no? A mí no me gustan mucho las vendas elásticas, porque si nos pasamos podemos liar también una mayor. Entonces yo normalmente siempre recomiendo venda inelástica adhesiva, que es una que se pega sobre sí mismo. Cuando hay que hacer una inmovilización, por ejemplo, sobre un traumatismo que ha habido un desplazamiento o una luxación, viene muy bien y no vamos a comprimir el riego de la zona afectada. Entonces sería muy interesante también. También nos trae una cosa que yo creo que también es importante tenerla en algunos botiquinos, yo diría en la mayoría, ¿no? Porque claro, que no la tengamos que usar nunca. Yo recuerdo en el Estadio Olímpico hace 2 años, no lo utilicé, pero tuve que hacer el protocolo, que es con de gancho para un poco sacar la lengua y eso. Y hombre, lo importante es saber el protocolo cuál es y cuándo habría que utilizarlo, cuándo había que hacerlo. Pero bueno, esto ahora después entraremos en profundidad en ello, porque ya hemos dicho algunos de los instrumentos que siempre irían en el botiquín, que vamos a repasarlo un poco. Pues irían unas tijeras por si tenemos que cortar la venda inelástica adhesiva, como hemos dicho, la propia venda, meteríamos cloresidina, meteríamos las tijeras, meteríamos las típicas gasitas que vienen estériles, que es muy importante porque si no están rociadas por ahí, al final después estamos metiendo infección a la herida, ¿no? Y después yo siempre me lo he traído sobre todo para que el que no lo conozca, esto se llama cánula de Guedel, y esto es de las cosas que tiene que ir la primera en el botiquín y no puede faltar, y que ojalá nunca se use. Esto es lo fundamental, pero ojalá nunca se use, ¿vale? Y además del spray de frío. Entonces, eso es lo principal del botiquín, ¿vale? Y ahora ya vamos a volver... Si quiere pasamos ahora después al protocolo, porque a lo mejor es un poco más... ¿Sí? Una vez que tenemos ya ese botiquín preparado, ¿cuánto tiempo tenemos que hacer mantenimiento de ese botiquín? Es decir, no es solamente preparar el botiquín, sino... Eso hay que mirarlo siempre antes de salir. Es una obviedad, pero te puedo decir que hay veces yo me he encontrado, por otros años que he entrenado, que el botiquín hay veces que había que revisarlo más frecuentemente. Hay que revisarlo prácticamente siempre. Yo te hablo, claro, esto ya es que no sé cómo funcionará a nivel interno en las escuelas y demás. Yo entiendo que de todos modos, si tú tienes que hacer uso de algo del botiquín, lo más fácil es... que todos los compañeros sepan que cuando se utiliza una cosa en el botiquín hay que reponerla. Entonces así no hay fallo. Si eso se sabe y esa es una regla universal en todos, no va a haber nunca fallo. Yo normalmente, ¿qué pasa? Que nosotros en fútbol profesional lo revisamos a diario. Cada vez que vamos a saltar al campo en el entrenamiento se revisa. Y dice, uy, ¿qué gastable es para drapo? Lo repone. La cánula, ¿dónde están? Coges otra, ¿sabes? Y nunca te pueden faltar. Entonces eso a diario prácticamente. Habría que tenerlo útil y revisado, ¿vale? Hemos pasado por encima de un poquito y hemos hablado ya de los traumatismos. Una cosa que se da mucho, sobre todo en el fútbol base, es el sangrado por la nariz. Es una cosa que es muy escandalosa en muchos casos, pero no tiene la menor importancia. Si nos pudiera explicar más el protocolo también que debe seguir. El sangrado. Taponar el sangrado ahí ya, incluso hay algunos, por eso es importante también tener algodón en el botiquín, pero hay ya incluso unos taponcitos de algodón preparados expresamente para llegar y rotarlo y ya lo tienes taponado,
¿vale? Pero bueno, sí, eso entra dentro de la valoración prioritaria esta que íbamos a hacer. Hemos dicho, vamos a retomar la conducta esta que hablábamos, sobre la que se basa todos los primeros auxilios, porque esto, lo suyo es tenerlo sistematizado en la cabeza para saber qué hacer rápidamente, ¿no? Entonces, antes os hablaba de la conducta PAS, que se habla así para que todo el mundo lo sepa y lo tenga en cuenta, lo de prevenir, avisar y socorrer. Ya estábamos en el caso del socorrer, y en el socorrer, antes de socorrer, tenemos que hacer la valoración. Pues en esa valoración, antes incluso de las hemorragias, o antes incluso de los traumatismos, y antes incluso de todo eso, hay que valorar otras cosas más. Que lo primero es la conciencia, y lo segundo es la respiración, ¿vale? Y eso ya nos va a dar pie a todo lo demás. ¿Por qué? Porque hay muchas variables. La primera variable será que nosotros en nada que lleguemos veamos que tiene un buen estado de conciencia y que además respira. Entonces lo siguiente a valorar, ¿qué sería? Pues esto que estamos hablando, las cosas secundarias. Pues tiene un traumatismo en la pierna, que tiene un edema, que tiene una herida sangrante de tales características en la nariz, que tiene una herida abrasiva en el brazo porque ha rozado con el césped y se ha puesto aquello. De hecho, ¿vale? La alarma siempre viene por el estado de conciencia. Obviamente, es que además es lo que nos tiene que marcar la actuación. Claro. Eso es lo prioritario. Entonces, aunque nosotros veamos casi una tontería y que, uy, es que está echando sangre por la nariz, es que lo mismo, lo que menos nos importa es la sangre de la nariz. Tenemos que valorar primero el estado de conciencia y tenemos que valorar la respiración. Y ya una vez que eso esté bien, nos vamos a por la hemorragia o nos vamos a por otras cosas. Entonces, en el supuesto de que el estado de conciencia sea bueno, ¿cómo valoramos el estado de conciencia? Pues llegamos, preguntamos, Jaimito, Pepito, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Y si no nos contesta, malo. Vamos a volver a valorarlo y vamos a volver a estimularlo. Con estímulos un poco de zamarreones, oye, ¿qué te pasa? Si nos responde, está todo bien, valoramos lo siguiente. ¿Respira bien? ¿O el golpe que le han dado en el pecho es tan fuerte que resulta que no respira? ¿Vale? Pues esas cositas. Vamos en el supuesto de que sí tiene buen estado de conciencia y de que sí tiene una buena respiración, pues entonces vamos a tratar lo otro. ¿Qué hay que hacer? Ponerle un apósito con clorexidina porque tiene una herida. ¿Sangre por la nariz? Ah, tiene buena orientación, está del todo bien, lo vamos a taponar y si puede a jugar. No pasa nada, ¿vale? Entonces, ese es el primer supuesto. El siguiente supuesto sería, hemos dicho que sí tiene buen estado de conciencia y respira. El siguiente supuesto sería que no tiene buen estado de conciencia, es decir, no está consciente, pero sí respira, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que ver por qué no tiene estado de conciencia, porque puede ser un poco que esté aturdido, ¿vale? Y entonces ahí lo único que haremos es ponerlo en posición lateral de seguridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede pasar que ahí tenga un problema de una hemorragia que no veamos y que se lo esté tragando. Y entonces vamos a tener un segundo problema. Por eso es importante ahí tener claro lo primero, conciencia y respiración. Y ahora en el supuesto que estábamos de no tiene conciencia, pero sí respira, no hay un problema mayor, con lo cual posición lateral de seguridad y ahora ya vamos a valorar y vamos a ver qué pasa. Yo tuve, ya como te comentaba, Omar, en el Estadio Olimpia un problema de un niño que convulsionó, chocó con el portero de frente y salió disparado y empezó a convulsionar y fue no se lo deseo a nadie, claro, una situación muy desagradable. Se pasa muy mal. Porque no olvidemos que los entrenadores, a pesar de que por mucha preparación y mucho curso que tenga, es muy duro y yo llegué y el niño estaba convulsionando, no me puse nervioso, esperé un poco, se calmó y es verdad lo que tú dices, posición lateral y se fue poco a poco estabilizando hasta que llegaron los sanitarios y eso sí, después fue a un hospital para revisarle todo, estaba todo bien, pero no es fácil porque la situación es complicada y siempre tener tranquilidad, yo creo que es fundamental. Fundamental. Y también eso es lo que tú bien decías, lo que se forma alrededor. Porque es que no eres tú solo contra esa situación, que en muchas ocasiones, si eres tú solo contra esa situación, no te preocupes que eso es lo que tengo que hacer. El problema es que ahí están los padres, están el amigo, están no sé quién, y se forma una que es tremendo. Entonces, volviendo al caso, por eso decía que es súper importante lo primero, estado de conciencia y respiración, que a partir de ahí ya se abre todo el árbol, ¿no? Y poniéndonos en el siguiente extremo, en el que valoramos el estado de conciencia y no tiene buena conciencia, no está consciente, y valoramos la respiración y no respira, ahí ya tenemos una papeleta un poco más gorda. Ese es el caso en el que habría que sacar esto del botiquín, ¿vale? Porque teniendo esto en el botiquín nos va a facilitar mucho la permeabilización de la vía aérea, que es que entre el oxígeno y que pueda salir el dióxido de carbono. Y lo más importante, y lo que todo el mundo le tiene más miedo, que es que no se trague la lengua.
porque hay aquí un boom con lo de la lengua, que ahora todo el mundo lo primero que hace es echarle mano a la boca para intentar cogerle la lengua. Y la lengua es un músculo que cuando no tenemos conciencia se relaja. Y que según la posición que tengamos, puede entrar hacia adentro. Entonces tenemos un problema. Pero eso no quiere decir que la lengua de por sí, el cuerpo lo que quiera hacer es tragársela. Eso no ocurre, ¿vale? Entonces, esto sería interesante tenerlo, pero si no lo hay, también se puede permeabilizar la vía aérea bien, ¿vale? Que ahora explicaremos cómo se utiliza esto. Pero ¿cómo se permeabiliza la vía aérea? Pues con la maniobra frente-mentón, que nos han complicado mucho en ponerle el nombre, porque es una mano a la frente y otra al mentón, y lo que hacemos es una hiperextensión, de forma que quedara la cabeza así, en el suelo, ¿vale? Ahí de esa manera estamos abriendo de tal forma la vía respiratoria que la lengua nunca vendría hacia atrás. De hecho, si haces la prueba de mirar hacia el techo e intentar tragar, no vas a poder tragar. Porque la lengua, entre sus funciones, además del tema gustativo y demás, una de ellas lo que hace es empujar la comida mientras estamos comiendo hacia adentro y taponar la tráquea para que no entre la comida hacia abajo. Entonces, cuando tenemos la maniobra frente-mentón hecha, ahí no hay posibilidad ninguna de que la lengua descienda hacia atrás. Para poner esa cánula hay un tiempo muy limitado que es fundamental, claro, ¿no? Que se llegue y se haga esto, claro, que si no la cosa se complica, ¿no? Obviamente estamos hablando de primeros auxilios. El segundo cuenta, no el minuto, el segundo, porque después lo que puede venir después va condicionado por el tiempo que hayamos empleado en hacer todas estas primeras valoraciones. Esto es que parece muy largo y estoy hablando muy rápido porque tenemos que hablar muchas cosas y esto tiene que ser en segundos, ¿vale? Importante, estábamos en el tema de la permeabilización de la vía aérea cuando no teníamos conciencia y cuando no tenía respiración. Si tenemos esto, directamente utilizamos esto. ¿Esto qué es? Pues bueno, esta cánula se llama cánula de Gödel y esta canulita lo que hace es permeabilizar la vía aérea. De hecho se quedaría así de esta manera puesto, ¿vale? Esto hacia la boca, que ahí tiene espacio suficiente para que entre el aire, y esto lo que haría es taponar la caída. A ver si nuestro cámara puede enfocarlo un poquito de cerca para que nuestro televidente lo vean, claro, la forma que tiene. ¿Vale? Así se quedaría puesto en la boca, ¿vale? Se quedaría esto, el orificio externo, y esto contactaría con el final de la lengua, dejando la lengua perfectamente alojada ahí abajo, ¿vale? Listo para poder hacer una reanimación cardiopulmonar si fuese necesario, o si llega la ayuda sanitaria más rápido, pues engancharle el ambú o el balón resucitado, cualquier cosa ya más instrumentalizada, que de eso ni vamos a hablar. Importante de esto sí que es importantísimo disponer de la adecuada a la edad que va a ser la persona o población de riesgo, porque esto a nosotros no nos vale. Esto es pequeño. ¿Cuál es el tamaño idóneo de esta cánula? El tamaño idóneo es el que va desde la boca hasta la oreja aproximadamente, ¿vale? Entonces, esta está pensada para niños. Si fueran adultos, nosotros las teníamos más grandes cuando estábamos en el ECIA, ¿no? Teniéndola en el botiquín, ojalá no se utilice nunca. Esto viene así precintado y se abre y es de un solo uso, obviamente. ¿Cómo se utiliza esto? ¿Cómo se pone? Pues obviamente no podemos llegar y ponerlo directamente con la lengua, porque si no lo que vamos a hacer precisamente es empujar la lengua y podemos tener el problema de taponar nosotros mismos intentando permeabilizar la vía aérea. Entonces, ¿qué solución hay? Pues se introduce hacia arriba, como en forma de gancho, y después cuando llegamos al tope alto del paladar, lo giramos y ya cae solo. Y ahí se queda ya perfectamente permeabilizado. Y ya estamos listos para el siguiente paso. ¿Vale? Esto solo se utiliza en el supuesto de que hemos valorado la conciencia y no está consciente, y de que hemos valorado la respiración y no respira. Solo en ese caso. Porque si lo hacemos en alguno de los otros dos, esto produce náusea y vómito. Obviamente esto no le entra a nadie, claro, si está consciente. ¿Vale? Por eso es importantísimo, lo primero es eso. A partir de ahí, seguimos el siguiente eslabón en la cadena de supervivencia, que esto han tenido que durarnos 15 segundos en hacer todo esto, porque después ahora viene lo importante. Lo vamos a contar ya que estamos aquí, pero en niños obviamente tiene que ser algo muy gordo para que se sigan dando los siguientes pasos, ¿no? Entonces, hemos permeabilizado la vía aérea y lo siguiente que haremos es ver, oír y sentir la respiración, a ver qué pasa, ¿no? Si vamos a ponernos cerquita de la boca y de la nariz a ver si escuchamos algo, ¿vale? Vamos a ver si hay movimientos torácicos, ¿vale? Eso quiere decir que hay una buena ventilación. Y si sigue sin haberlo, aun permeabilizando la vía aérea, estamos probablemente ante una parada cardiorrespiratoria. Y entonces ahí ya entran otras herramientas en juego y nosotros mismos, que somos los más importantes. Ahora, hoy en día, por suerte ya, en muchos sitios públicos y aquí en el propio polideportivo, tenemos el DESA, que es el desfibrilador semiautomático,
que eso es para hablar otros 2 días. Pero es importante que todo el mundo sepa que eso existe y que en el momento que lleguemos a un momento de esto, perdemos tiempo en utilizarlo. Porque lo bueno que tiene este DESA es que es capaz de discernir entre si descarga o no descarga, independientemente de que nosotros le vamos a ir haciendo la reanimación cardiopulmonar, la RCP, que ahora mismo está en un protocolo de unos 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones. Eso te iba a preguntar, Omar, que sobre esto hay mucha controversia, ¿no? Porque hay quien hace 15-2, otros 32, otros 20, yo no sé, qué es una cosa, ¿no? Tú sabes, esos son protocolos que se van elaborando y demás. Yo cuando empecé, pues se decían 15-2. Después se llegó a la conclusión de que no había que hacer tantas insuflaciones cada 15 compresiones y lo aumentaron a 32. Y sabes ahora incluso lo importante que es, casi que no se hagan ni insuflaciones, sino solo las compresiones, para movilizar la sangre oxigenada por todo el cuerpo y no perder mucho tiempo en las ventilaciones. Eso es lo que hay actualmente, ¿vale? Después hay casos más particulares en neonatos y estas historias, pero ahí sí que no vamos a entrar. Pero es importante, el 32 nunca te vas a equivocar porque hace una cosa bastante aceptada. Y si por alguna historia o por lo que fuese no se pudieran hacer las ventilaciones o las ventilaciones no fueran efectivas, porque a nosotros al insuflar el aire no viéramos ese movimiento torácico y tal, hacer compresiones para movilizar constantemente la sangre oxigenada por todo el cuerpo. Hablabas del desfibrilador, que es como tú decías, un instrumento ya final para digamos, hacer esa reanimación cardiopulmonar. Este instrumento la Federación lo puso ya obligatorio en todos los campos. Sí, sí. Yo creo que a raíz de lo de Puerta. A raíz de lo de Puerta, y en todos los campos tiene que haber esto, y es un instrumento que te va marcando las instrucciones de todo lo que tiene que hacer. Estupendo. Y bueno, es verdad que ha servido para salvar muchas vidas. De hecho, que siga sirviendo para salvar otras muchas. De hecho, lo hemos visto en muchos campos. Recuerdo en Salamanca que el partido con el Betis, el médico salvó la vida, y algunos casos más, ¿no? Siguiendo con el tema de los niños, que es a lo que a nosotros nos interesa, Omar, hemos hablado de traumatismo, hemos hablado también del sangrado nasal, el tema de las inmovilizaciones con posibles roturas y demás. ¿Cómo? ¿Rotura de tejido blando o de tejido óseo? ¿De qué hablamos? Tejido óseo. Tejido óseo, de tejido duro, de hueso, ¿no? Tú me hablas de fractura. En caso que haya una posible fractura, el proceder, porque también es importantísimo esto. Hombre, es un deporte de contacto. Sí. Y en niños no suele ocurrir, pero siempre hay alguno que, bueno, toquemos madera ahora que estamos aquí, que no pase a nadie y a nadie se lo deseo, pero siempre están las típicas fracturas, y sobre todo de miembros inferiores, como posiblemente habrá pasado más de una vez, tibia y peroné, o las muñecas, los antebrazos, se han dado caso. Ahí, hablando de primeros auxilios, lo primero que tenemos que hacer es inmovilizar como se pueda y para el hospital. Es que en los primeros auxilios en ese caso es muy claro, porque ahí no se puede, y bueno, ilusaciones que parecen como menos probables, pero muchas veces el típico agarrón en el fútbol, se te lía con la camiseta y el dedo se va, ¿no? Y se ve el usado, y ahí no se pueden intentar ni reducir ni descartar, por supuesto, que haya alguna cosa mayor o alguna fractura, con lo cual inmovilizar como buenamente se pueda y al hospital, a que valore un profesional y a que pueda darle el tratamiento definitivo. Me se ocurre más otro, yo no diría primer auxilio, pero cuando se acerca el entrenador puede que engañe y no es nada del otro mundo, que es el tema del crecimiento en niños de 11 años, 12, incluso antes con un fuerte dolor en las rodillas, en las articulaciones, en los talones, que parece que es algo más grave, pero después cuando se trata se ve que lo que llamamos que el niño está estirando para arriba. Y eso es el tema del cartílago, que los niños, pues como están en constante cambio, constante crecimiento, pues da muchas veces la lata. Eso de hecho lo tratamos mucho en la consulta casi a diario, porque a ti te llega el nene un día y te dice, papá, me duele la rodilla. Y tú dices, bueno, eso será alguna postura, será que alguna historia rara que has tenido hoy. Pero cuando te lo dice 4 días seguidos, ya le empiezas a prestar atención. Ahí sabes qué pasa, que realmente esto tiene un proceso y el crecimiento tiene una fase. Y esa fase en ocasiones es complicado de marcarla, por mucho que se sabe o por mucho que se estudia. Sí que es cierto que es importante una buena valoración de un profesional para que se pueda saber hasta qué punto se puede llegar o hasta qué punto no.
porque muchas veces se confunde, el diagnóstico diferencial se confunde con otros problemas más cronificados como tendinopatía rotuliana o como otras historias. Pero bueno, que al fin y al cabo eso suele ser algo relativamente progresivo o que en caliente no duele, que es un poco bien una forma de discernir. En caliente no duele, pero sin embargo en frío, cuando ya se ha duchado y está en casa, se queja de los talones, o se queja de un talón, o se queja de la rodilla, y eso es por el cartílago de crecimiento. No hay que tenerle especial miedo, pero sí que conviene tener un diagnóstico en firme, en condiciones, porque siempre hay medidas preventivas y cosas que se pueden hacer. ¿Cómo qué? Pues obviamente si ya está diagnosticado ese problema, en la que lleguemos a casa vamos a aplicar frío, no calor, frío para la inflamación, y podemos aplicar alguna crema un poquito más natural y tal durante la noche porque probablemente le va a aliviar, ¿vale? Ahora, yo no soy partidario para nada de automedicar o de poner fármacos así porque sí, como los típicos ibuprofeno y estas cosas, ¿vale? Entonces... Pues Omar, seguro que se nos quedan muchas cosas, porque el tema de primer auxilio da para varios programas. Desde luego. Pero yo creo que ha sido enriquecedor escucharte estos primeros auxilios, sobre todo para educadores, entrenadores, padres y personal, digamos, que está cerca de niños en el día a día, y es una suerte haberte tenido aquí. ¿Algo más, Omar, para cerrar? Yo creo que lo básico, como tú dices, está más que hablado. Ya después, cosas más específicas podríamos estar hablando días, pero bueno, creo que también es importante, por lo menos yo con que queden clarito el tema de la cánula y 2 detallitos más que hemos hablado es importante, porque hay que saber y estar actualizado un poco en estas cosas que salvan vidas. Omar Ojeda, de la Clínica Fran Serrano, fisioterapeuta, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, igualmente. Y vamos a despedir aquí en nuestro marcador de hoy, como siempre, emplazaros al próximo viernes con toda la previa del fin de semana y con más protagonistas.